Bueno, entonces voy a compartir, como les decía. A ver, quiero que me indiquen si ya pueden ver la separata que estoy compartiendo. ¿Pueden Sí, hacerlo? profe. Perfecto, bueno, entonces continuemos. Les decía que la historia de la filosofía occidental se remonta al siglo VI antes de Cristo y se divide en cuatro grandes etapas: la etapa antigua, la etapa medieval, la etapa moderna y la etapa contemporánea, ¿correcto? La etapa antigua está comprendida desde el siglo VI antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. La filosofía medieval, que es una etapa bastante larga, como pueden advertirlo, ¿no? Viendo el cuadro que estoy mostrando, va desde el siglo VI hasta el siglo XV. Luego viene la filosofía moderna desde el siglo XVII hasta la primera mitad del siglo XIX, y la filosofía contemporánea desde la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días, ¿no? Eh, la historia de la filosofía occidental está precedida de una etapa conocida como etapa mitológica, caracterizada por la preeminencia del mito, ¿no? En esta etapa se buscan respuestas a los grandes acontecimientos que ocurren en mitos, ¿no? Es decir, en narraciones fantásticas, ¿no? Pero hay un momento en el que se produce lo que algunos historiadores de la filosofía han denominado el paso del mito al logos, o sea, el paso de las explicaciones mitológicas basadas en la creencia, en la superstición, etcétera, a las explicaciones racionales, ¿no? Obviamente, este paso no se da de la noche a la mañana, ¿no? Sino que supone, pues, todo un proceso, ¿no? Eh, pero lo cierto es que las explicaciones racionales van a ir desplazando, van a ir sustituyendo progresivamente a las explicaciones mitológicas, ¿no? Y bueno, quizá figurativamente el primer filósofo que realiza esta proeza es Tales de Mileto, ¿no? Considerado a la sazón el primer filósofo de la historia, ¿no? Porque Tales de Mileto es el primer pensador que ofrece una visión racional de la realidad. Es el mismo que afirmó que todo proviene del agua, que el principio, que el fundamento de todo lo existente es el agua, ¿no? Bueno, como les dije en su momento, Tales de Mileto, que, que a pesar de que algunos decían pues que era una persona muy distraída, ¿no? Incluso hay anécdotas que cuentan que una vez se cayó en un hueco, ¿no? Por observar un eclipse. Eh, bueno, y esa fama de distraídos pues ha perseguido siempre a los filósofos, ¿no? Pero para otras cosas puede ser un espíritu muy atento, ¿no? Un espíritu muy observador, muy acucioso en cuanto a las observaciones del mundo natural, ¿no? Convencido de que el agua es fundamental para la vida, afirmó que el agua es el origen de todo, pues, ¿no? El agua es necesaria para, para, para que el hombre pueda vivir, para que las plantas puedan vivir, para que el hombre pueda realizar actividades de diversa índole, ¿no? Entre estas actividades económicas, para que el hombre pueda desplazarse incluso de un lugar a otro, ¿no? ¿No? Necesita del agua, ¿no es cierto? Como una vía de tránsito, ¿no? ¿No es cierto? Como una vía de navegación, ¿no? Bueno, entonces la historia de la filosofía occidental está precedida de una etapa mitológica, ¿no es cierto? Pero luego se produce lo que algunos denominaron el paso del mito al logos, y ahí comienza la historia del pensamiento filosófico de Occidente, ¿no? Ahora bien, les decía que la filosofía antigua
se divide en 4 periodos: el periodo cosmológico, el periodo antropológico, el periodo sistemático de los grandes sistemas filosóficos y el periodo helenístico romano, ¿no? Grosso modo, el periodo cosmológico es aquel que tiene por objeto de estudio el cosmos. Se trata de determinar cuál es el principio, ¿no? La materia prima de todo cuanto existe, ¿no? Eso que después sería llamado arjé, ¿no? Se trata de determinar cuál es el principio del cosmos, ¿no es cierto? Y es que los griegos pensaban que eh, todo cuanto existe debe provenir de algo, ya que para ellos la idea de que las cosas provienen de la nada era absurda, ¿no? Esa idea de que las cosas provienen de la nada, que provienen de un creador que hizo el mundo de la nada, a partir de la nada, con solo pensarlo, es una idea posterior y corresponde pues a las filosofías religiosas que empezarán a tener predominio más adelante, ¿no? O que tendrán predominio más adelante, ¿no? Pero para los griegos de esta época, pues, esta idea de que de la nada salen las cosas es absurda, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Por eso buscaban el arjé, buscaban el principio fundamental, ¿no? El principio que sirve de fundamento de todo, ¿no? Luego viene el periodo antropológico, ¿no? Les decía que Sócrates es quien produjo este viraje, ¿no es cierto? Este cambio en la orientación de la reflexión de los filósofos, ¿no? Con Sócrates y los sofistas, la reflexión de los filósofos va a centrarse en el hombre, ¿no es cierto? En el hombre, ¿no es cierto? Eh, Específicamente en ciertas actividades como la ética y la política, ¿no? Actividades que le permiten al hombre llevarse bien, vivir con, vivir con relativa concordia con los demás, ¿no es cierto? En esta época la ética, gracias a Sócrates, gracias a los sofistas, alcanza una gran importancia, ¿no? Sócrates es considerado, ¿no es cierto?, el padre de la ética, ¿no es cierto? Bueno, luego viene el periodo de los grandes sistemas filosóficos, cuyas figuras más importantes son Platón y Aristóteles, ¿no? Platón fue discípulo de Sócrates y Aristóteles, a su vez, fue discípulo de Platón, ¿no? Ellos conforman este trío de pensadores fundamentales del mundo antiguo y también, claro está, de todo el pensamiento filosófico universal, ¿no es cierto? Sócrates, Platón, Aristóteles, ese es el orden cronológico, ¿no? Muy bien, Platón y Aristóteles, ¿no? Con su saber vasto, con su sabiduría omniabarcante, eh, crearon los primeros sistemas filosóficos de Occidente, ¿no? ¿Qué es un sistema filosófico? Bueno, es una teoría o un conjunto de teorías, si se quiere, para explicar toda la realidad a partir de ciertas ideas fundamentales que sirven como base, ¿no? Como base. Platón parte de las ideas, Aristóteles parte de la idea de substancia, ¿no? De substancia, materia, forma, bueno, etcétera, ¿no? Eh, Obviamente, las filosofías de Platón y Aristóteles abarcaron una gran diversidad de temas ontológicos, nociológicos, éticos, eh, estéticos, eh, antropológicos, políticos,
bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y es que ambos, pues, eran auténticos sabios, ¿no? Filósofos de un gran saber, ¿no? Y luego viene el periodo helenístico romano, que se desarrolla cuando Roma ya se ha convertido, pues, ¿no? En un gran imperio, ¿no es cierto? Este, durante este periodo se desarrollan escuelas filosóficas o en todo caso movimientos filosóficos, ¿no? Que sin alcanzar a ser escuelas se convirtieron en eh, una gran influencia para las personas, ¿no? Todas estas escuelas, todos estos movimientos querían enseñarle a la gente eh, a vivir bien, ¿no? A vivir con sabiduría, ¿no es cierto? Por ejemplo, los epicúreos, ¿no? Decían que hay que buscar el placer y evitar el dolor. En eso consiste la auténtica sabiduría, ¿no? O los cínicos, ¿no es cierto? Que ansiaban vivir con la mayor libertad individual posible, ¿no? Y rechazar por ello todo lo que es convencional, todo lo que está establecido socialmente, ¿no? ¿No? O los estoicos que decían que hay que aceptar a la naturaleza, ¿no es cierto? Hay que vivir de acuerdo con la naturaleza, hay que aceptar nuestro destino con resignación y así por el estilo, ¿no? Bueno, entonces creo que este preámbulo que estoy haciendo es importante para adentrarnos en el pensamiento de Sócrates, Platón y Aristóteles, que son las grandes figuras, el primero del periodo antropológico y los dos restantes del periodo de los grandes sistemas filosóficos, ¿no? En lo que sigue voy a hablar acerca de Sócrates. Sócrates es un filósofo nacido en Atenas en el año 470 a.C. y murió probablemente en el 399 a.C., ¿no? Es un filósofo ateniense que dedicó la mayor parte de sus esfuerzos a combatir la influencia de las ideas de los sofistas, ¿no? Los sofistas conformaron un movimiento filosófico de gran influencia, ¿no? Eh, este movimiento estaba conformado por hombres de un gran saber, saber que vendían a cambio de una paga, por eso se les considera los primeros maestros privados de la historia, ¿no? Ellos viajaban por diferentes ciudades eh, enseñando lo que sabían a cambio de una paga, ¿no? Eran sabios itinerantes, ¿no? El hecho de haber visitado diferentes lugares, diferentes ciudades, cada una de las cuales con sus propias leyes, con sus propias costumbres, con sus visiones particulares, influyó, digamos, en su moral relativista y en su concepción del conocimiento, que también tiene un carácter relativo, escéptico, ¿no? Bueno, entonces Sócrates combatió la influencia de las ideas de los sofistas, las cuales le resultaron falsas desde una perspectiva intelectual y perjudiciales desde un punto de vista ético y político, ¿no? Contrariamente a los sofistas, sostuvo que era posible alcanzar un conocimiento verdadero de las cosas, pues la razón humana sí posee las facultades necesarias para lograr tal objetivo. Claro, los sofistas pensaban que no es posible lograr el conocimiento, ¿no? Eh, Eran escépticos en materia nociológica, ¿no? La palabra escéptico viene del griego skepsis, que quiere decir duda. Escéptico es aquel que duda, ¿no? Bueno, en este caso, de que podamos conocer algo de manera cabal, completa, total, ¿no?
Hay niveles de escepticismo, hay unos escépticos que son más radicales que otros, obviamente, ¿no? Pero más allá de esas sutilezas, de esas diferencias, los sofistas pensaban que no podemos conocer, ¿no? Por eso es que le decían a la gente lo que quería oír, ¿no? Eh, Podían decirle con la misma facilidad retórica que poseían que algo es verdadero y que es falso, ¿no? No se hacían problemas por ello, ¿no? Por eso es que Sócrates tenía una imagen bastante negativa de los sofistas, ¿no? Los llamaba charlatanes, embaucadores, ¿no? Mercaderes del conocimiento, ¿no es cierto? Eh, Sócrates sostenía que las ideas de los sofistas no solo eran falsas, sino perniciosas desde un punto de vista ético y político, ¿no? Porque le decían a la gente lo que ésta quería oír, ¿no? Contrariamente a aquellos, Sócrates sostuvo que era posible alcanzar el conocimiento verdadero. Sin embargo, como requisito para empezar a buscar la verdad, consideraba fundamental que los hombres reconocieran su propia ignorancia, ¿no es cierto? Solo sé que nada sé. Miren, ¿ah? Esta frase eh, eh, suena a veces un poco irónica porque proviene de aquel que el mismísimo oráculo de Delfos, probablemente el oráculo más importante existente en ese momento en Grecia, decía que Sócrates era el hombre más sabio, ¿no? Entre los hombres. Pero el hombre más sabio entre los hombres decía, yo solo sé que nada sé. Entonces, en sus labios, pues sonaba un tanto irónico, ¿no? Pero Sócrates estaba convencido, ¿no es cierto?, de que para empezar a buscar la verdad era necesario reconocer nuestra propia ignorancia, ¿no? Eh, y así se enfrentó con los sofistas, que como ya dije, eran hombres muy sabios, ¿no? Que poseían un gran saber, ¿no? Sin embargo, Sócrates, ¿no es cierto?, se presentaba ante ellos como una persona bastante humilde, ¿no? Para debatir sobre ciertos problemas, ¿no es cierto? Eh, Como el conocimiento y la virtud y otros grandes problemas, ¿no? Muy bien. Ahora, bien, este camino hacia la verdad debía ser entendido como una búsqueda en común con los demás hombres, ¿no? Todos los hombres deben buscar el conocimiento, ¿no es cierto? Por eso defendió como método filosófico más conveniente el diálogo, o más propiamente conocida como mayéutica, ¿no? Eh, la mayéutica es, si se quiere, el método que consiste en ayudar a los hombres a parir ideas, ¿no? Y eh, está inspirado en el oficio que realizan las comadronas o que realizaban las comadronas, que eran mujeres que ayudaban a otras mujeres a parir hijos, ¿no? La madre de Sócrates, Fenaretes, era una comadrona, ¿no? Y Sócrates, que amaba y admiraba a su madre, ¿no es cierto? Quería ser como ella en cierto sentido. Quería ayudar, no propiamente a las mujeres, pero sí a al género humano, a dar a luz el conocimiento, convencido de que el conocimiento, la verdad, la virtud se encuentran dentro de nosotros, ¿cierto? Entonces, porque estaba convencido que el conocimiento, la virtud, la verdad están dentro de nosotros, él quería ayudar a los hombres a alumbrar el conocimiento. Y para eso es que creó este método filosófico que consistía básicamente en preguntas, ¿no? Que él le formulaba a su interlocutor en una conversación, en un diálogo, ¿no? Eh,
El método mayéutico tiene dos momentos propiamente, ¿no? El momento de la ironía y el momento de la mayéutica propiamente, ¿no? El momento de la ironía es el momento en el que Sócrates, ¿no? Eh, adopta la actitud de aquel que no sabe, ¿no? Pero que usa su razón, ¿no? Y las preguntas como una expresión de esa razón para indagar y llegar al conocimiento, ¿no? Entonces, el momento de la ironía tiene como objetivo hacer caer en contradicción al interlocutor, ¿no? Demostrarle que él no sabía lo que creía saber, ¿no? Y cuando ha logrado su objetivo, cuando ha logrado su finalidad, pasamos al segundo momento, que es el momento de la mayéutica, en el cual Sócrates conduce, ¿no es cierto?, a la persona con la cual discute acerca de un tema en particular hacia el conocimiento, ¿no? Lo conduce para ayudarlo a parir ideas, a expresar ciertas ideas y a formularlas en conceptos, en definiciones. Por eso es que a Sócrates se le considera el padre del concepto, ¿no? Que es un elemento clave dentro de la cultura occidental, ¿no? El concepto, ¿no? El concepto, ¿qué es lo que encierra? Lo más esencial de las cosas. En el concepto solo se tiene en cuenta lo esencial, lo más universal. Por ejemplo, más allá de las diferencias que existen entre un caballo de color blanco y otro de color negro y otro de color marrón, más allá de que uno es macho y la otra es hembra, o sea, ¿qué tienen en común? ¿Qué es lo más universal? ¿Qué es lo esencial en eso que llamamos caballo, ¿no? Y eso es lo que queda atrapado en el concepto, ¿cierto? Entonces la idea de Sócrates era ayudar a la gente a encontrar el conocimiento y a expresarlo por medio de conceptos, ¿no es cierto? Ahora bien, Sócrates, como seguramente ustedes saben, no dejó nada escrito. Es un filósofo ágrafo, ¿no? Eh, él no dejó nada escrito porque estaba convencido de la superioridad del diálogo en relación con la palabra escrita, ¿no? Él creía que la filosofía este, se cultiva, se desarrolla en el diálogo directo, permanente con los demás, ¿no? Veía en la palabra escrita una limitación eh, para lograr este objetivo, porque en el diálogo directo es que la persona puede corregir, puede enmendar, puede expresar sus dudas, ¿no es cierto? Puede corregir de inmediato una postura, ¿no? Cosa que no se puede hacer, al menos con la misma facilidad, cuando recurrimos a la palabra escrita, ¿no? Por estas razones y otras más, sobre las cuales ya no voy a abundar, Sócrates no dejó nada escrito. Y todo lo que sabemos acerca de Sócrates lo sabemos a través de ciertos discípulos, pero especialmente entre estos Platón, ¿no? Platón, a través de sus diálogos, en el que en su mayoría el personaje principal es Sócrates, nos ha permitido conocer el pensamiento de su maestro, Sócrates, ¿no? Muy bien, este camino hacia la verdad debía ser entendido como una búsqueda común con los demás hombres, por eso defendió como método filosófico más conveniente la mayéutica, en el cual la ironía resultaba clave para mostrarle al interlocutor su propia ignorancia y vanidad, ¿no? En el diálogo con los demás es que uno mismo logra conocerse, conócete a ti mismo, ¿no? Que era una frase muy famosa en ese tiempo y que incluso estaba grabada el, sobre la puerta de acceso al oráculo de Delfos, ¿no?
notis euton en griego, o en latín, nocete ipsum, conócete a ti mismo, ¿no? Eh, Frase, ¿no? Que Sócrates hizo suya porque consideraba que era necesario que las personas se autoexaminen, ¿no? O sea, para conocer es necesario, en principio, que tú te conozcas, ¿no es cierto? Pero para conocerte tienes que evaluar tus acciones, tienes que evaluar tus pensamientos, ¿no es cierto? Entonces, la filosofía de Sócrates encierra una invitación a la autoevaluación, exige una vuelta hacia nosotros mismos, una mirada hacia adentro de nosotros para conocernos a nosotros mismos, ¿no? Entendiendo que nuestra esencia como seres humanos es nuestra alma, sede de la actividad intelectual y ética al mismo tiempo. De esto se deduce que el cultivo del alma debe ser el fin de nuestra existencia, ya que solamente a través de esta actividad se alcanza la máxima realización de nuestro ser, o sea, la virtud o arete, como se dice en griego, ¿no? Entonces, para Sócrates, ¿no es cierto? El fin de nuestra existencia es el cultivo del alma, ¿cierto? Que es lo más valioso. En el hombre lo más valioso no son sus riquezas, sus posesiones materiales, no, sino su alma, la cual se debe cultivar, la cual se debe enriquecer, ¿no es cierto? Y que exigen que nos conozcamos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Para lograr el conocimiento, la verdad y por supuesto la virtud, ¿no es cierto? Sócrates decía que una vida sin ser examinada no vale la pena ser vivida, ¿no? Una vida sin ser examinada, ¿no? No vale la pena ser vivida porque, o sea, ¿qué es eso de vivir sin examinar lo que hacemos, nuestras acciones, nuestros pensamientos? Eso nos rebaja pues a simples animales, ¿no? ¿No es cierto? Pero en el hombre, cuya razón es lo más valioso, debe usar esa razón para examinar, ¿no es cierto? Sus acciones, sus ideas, sus sentimientos, ¿no es cierto? Todo ello en busca de mejorar, de ser mejor, de alcanzar la virtud o arete, ¿no? En Sócrates, la virtud, ¿no es cierto?, que es la finalidad de nuestra existencia, Sócrates quiere que todo hombre alcance la virtud, ¿no es cierto?, se convierta en un hombre virtuoso, ¿no es cierto? No, la virtud es conocimiento, ¿correcto? La virtud es un tipo de conocimiento que está dentro de nosotros y que él quiere ayudar a exteriorizarlo eh, por medio del diálogo, ¿no es cierto? Por medio de la mayéutica, ¿no es cierto? Eh, Solo quien conoce qué es el bien, solo quien conoce qué es la verdad, solo quien conoce qué es la justicia, solo quien conoce qué es la belleza, puede actuar eh, justamente, puede realizar acciones buenas. En cambio, aquel que ignora, ¿no?, el sentido correcto del bien, de la justicia, va a obrar mal, ¿no? El mal proviene de la ignorancia, el mal este, proviene del desconocimiento de la idea de bien, de justicia, de belleza, ¿no? Eh, en Sócrates hay una identidad entre conocimiento y virtud, entre sabiduría y virtud, ¿no? Esa es la razón por la que sus planteamientos éticos han sido llamados intelectualismo ético, ¿no? Por la identificación que se establece entre el conocimiento y la virtud, ¿no es cierto? Muy bien.
De la importancia del método mayéutico también se deriva una tesis fundamental de la filosofía de Sócrates. La virtud no puede ser enseñada, ya que de alguna manera la verdad de aquella reside en nuestra alma, ¿no? Por lo que solo falta que salga a la luz. ¿Y cómo haremos para que salga a la luz? Bueno, mediante la mayéutica, ¿no? Por ello Sócrates compara su labor como filósofo con el oficio de las comadronas. Mientras que éstas ayudan a las mujeres a parir hijos, él creía que su tarea era ayudar a los hombres a parir ideas verdaderas, es decir, a conocer la verdad mediante la definición de las cuestiones exploradas en el diálogo, ¿no es cierto? Ahí podemos darnos cuenta, ¿no es cierto?, de la influencia que la madre de Sócrates tiene en el pensamiento de este gran pensador ateniense, ¿no? Conocido como el Tábano de Atenas, ¿no? Era conocido como el Tábano de Atenas porque, al igual que estos insectos, llamados tábanos en algunos lugares, que pican al ganado, ¿no? Viven de la sangre del ganado, están que les pican, ¿no? Y no los dejan en paz, sino que los tienen inquietos, ¿no? Por ejemplo, el caballo está con su cola espantando a estos insectos. Igual Sócrates, su figura se asemeja a la de un tábano, en tanto que sus preguntas buscan sacar al hombre de su pasividad, ¿no? Buscan sacarlo a veces incluso de su marasmo, ¿no? Sacarlo de ese aletargamiento para que piense, para que reflexione, ¿no es cierto? Por eso era conocido como el Tábano de Atenas, ¿no? Por otro lado, hay profundas diferencias entre Sócrates y los sofistas. Como ya dije, los sofistas son los rivales de Sócrates, ¿no? Conformaron, ya lo dije, un movimiento filosófico eh, de gran relevancia, ¿no es cierto? Las figuras más importantes de la sofística son Gorgias, pero especialmente Protágoras, ¿no? Protágoras es, si se quiere, la figura más importante, ¿no? Y luego, si se quiere en orden de importancia, Gorgias, ¿no? De Sócrates son famosas sus enseñanzas en las plazas públicas, en permanente diálogo con sus discípulos. Miren, cuando puedan, busquen la película Sócrates del realizador italiano Robertino Rossellini. La pueden encontrar en YouTube, no sé si eh, pueden darse el trabajo de buscarla en algún momento si es que están interesados. Esa pregunta, esa película, perdón, a mí me parece genial porque es un retrato, creo yo, bastante fiel de cómo era Sócrates, ¿no? Una persona muy inquieta, que tenía una gran confianza en la juventud ateniense. La mayor parte del día se la pasaba en las plazas públicas, en las ágoras, en los mercados, qué sé yo, en lugares bastante concurridos, pero por jóvenes principalmente, con los cuales intercambiaba sus ideas, ¿no? Les enseñaba su filosofía, ¿no? Y luego cuando regresaba a casa, su mujer, Santipa, que era una mujer muy enojona, ¿no? Este, de pocas pulgas, como se dice, ¿no? Lo resondraba y le inquiría, ¿no? Esta conducta de parar siempre en la calle, le dice, ¿dónde has estado? ¿Dónde has estado con los vagos, perdiendo tu tiempo, ¿no? Y Sócrates trataba de calmar a su mujer, ¿no? Bueno, entonces, de Sócrates son famosas sus enseñanzas en las plazas públicas, en permanente diálogo con sus discípulos, discutiendo temas filosóficos especialmente de tipo ético. Además está su oposición a los sofistas, la cual fue radical, ya que estos eran escépticos en el conocimiento. Ya dije qué significa escéptico. Escéptico es el que
duda o niega que podamos alcanzar el conocimiento, la verdad, ¿no? Y además eran relativistas en lo moral, ¿no? Eh, bueno, Sócrates, a diferencia de los sofistas, pensaba que es posible alcanzar una verdad universal, ¿no? Un conocimiento universal, ¿no? El pensador más representativo de los sofistas es Protágoras, ¿no? Eh, quien es autor de la tesis conocida con el nombre de tesis del homo mensura, o sea, de homo hombre, mensura medida, el hombre como medida de todas las cosas, ¿no? La tesis que sintetiza su pensamiento es la siguiente: el hombre es la medida de todas las cosas, la cual afirma que la verdad y la falsedad son decididas de acuerdo con el parecer de cada hombre, lo cual pues es una expresión de relativismo, ¿no? Si los hombres, ¿no? Creen que lo que ellos consideran que es de un modo, es el conocimiento, es la verdad, pues esa postura es una postura relativista, ¿no es cierto? Muy bien, entonces Sócrates atacó o estaba en contra de los sofistas porque tenía diferencias irreconciliables en cuanto a su pensamiento filosófico, ¿no? Y además porque consideraba pues que la actitud, ¿no?, de los sofistas era una actitud despreciable desde todo punto de vista, ¿no? Era una actitud propia de mercaderes, ¿no? Propia de charlatanes, propia de embaucadores que se llenan los bolsillos a costa de engañar a la gente, ¿no? Muy bien, y eso que hubo un tiempo en el que el mismo Sócrates, era confundido con los sofistas. Se dice que algún tiempo Sócrates paraba con algunos sofistas, probablemente esa identificación provenga, ¿no? De estas juntas, ¿no? De estos acercamientos, ¿no? Eh, que, que hiciera pues que lo identificaran con el pensamiento sofista, ¿no? Eh, y que, y que eh, un dramaturgo y cómico, ¿no?, de la antigüedad, este, escribiera una obra en la cual lo ridiculizaba, ¿no? A ver, un ratito acá voy a buscar porque se me ha ido en un segundo, se me ha ido el nombre. De Aristófanes, ¿no? Las nubes es una comedia del autor ateniense Aristófanes. En ella se hace una fuerte crítica a los sofistas y sus enseñanzas, ¿no? Por ejemplo, en esta obra, en la que él, bueno, identifica a Sócrates con las ideas de los sofistas, se muestra a Sócrates, pues, sobre unas nubes, ¿no? Reflexionando sobre problemas intrascendentes, ¿no? Eh, seguramente esta es una de las obras que ha contribuido a alimentar esa idea de que los filósofos, ¿no? Reflexionan sobre asuntos totalmente alejados de la realidad y que no tienen importancia práctica para la gente, ¿no? Eh, pero lo cierto es que Sócrates, pues, estaba muy alejado, ¿no?, de las ideas de los sofistas, ¿no? Muy bien. Hasta ahí todo claro, jóvenes. Me gustaría que Sí, Sí, profesor, todo profe. claro. todo claro, ¿no es cierto? Muy bien, les Sí, voy a Y hacer profe. profe, unas me da preguntas. curiosidad. Sí, sí, dígame. Sí, profe, solo me dio curiosidad sobre el nombre de la película que dijo.
Ah, Sócrates, se llama Sócrati en italiano, Sócrati. Búscalo en YouTube, ahí está, pones Sócrati de Robertino Rossellini y te va a aparecer esa película. Es muy buena, te la recomiendo. Si estás interesado en el pensamiento de Sócrates, pues yo creo que es una manera de acercarte al pensamiento de, de este gran filósofo, ¿no? ¿Correcto? Profe, es subtitulado, ¿verdad? No es en español. No, no es en español. Al menos que yo sepa, no. Ya, profe. Gracias. Disculpe, profesor, ¿la película se encuentra en italiano o está en inglés? Está subtitulada, Oh, ya, listo, gracias. sí. Bueno, entonces, a ver, quiero hacerles algunas preguntas para comprobar que han entendido, ¿ya? A ver, primera pregunta, ¿cómo se llama el método filosófico creado por Sócrates? ¿Mayéutica? La Mayéutica. mayéutica. Muy bien, muy bien. Este, bueno, la mayéutica está inspirada en un personaje muy importante para Sócrates. ¿Quién es? En su madre. Su madre, ¿no? Que era una comadrona, ¿no es cierto? Muy bien, por otro lado, la mayéutica presupone que, que el conocimiento y la verdad, ¿dónde se encuentran? ¿Afuera o dentro de uno? Dentro de uno mismo. Dentro de uno. Dentro de uno Dentro mismo, de un... ¿no es cierto? Muy bien, eso es. ¿Quiénes fueron los rivales en materia filosófica de Sócrates? Los escépticos. Los sofistas. Los sofistas. Muy bien, los sofistas. Así es. ¿Y cuál es el sofista más importante? Protágoras. Protágoras. Protágoras, ¿no es cierto? Protágoras. Muy bien, ¿quién es el autor de la tesis del Homo Mensura? ¿Quién es el autor de la tesis que sostiene que el hombre es la medida de todas las cosas? Ah, ya, Protágoras también. Muy bien, Protágoras, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, ¿quién puede decirme por qué Sócrates se oponía a los sofistas? ¿Quién puede decirlo con sus propias palabras? Porque en pocas palabras eran vendedores de humo. O sea, solamente les gustaba decir lo que la gente quería escuchar y no lo que realmente era. Y además porque eran Relativistas. Eran personas muy porque eran relativistas, relativistas. escépticas. Así es, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Este, a ver, Sócrates tenía mucha confianza en el hombre. Pensaba que todo hombre debía cultivar su alma para convertirse en una persona. ¿En qué tipo de persona? ¿Cualquier tipo de persona? No, ¿no es cierto? Virtuoso. En una Una persona persona con virtud. virtuosa. Claro, una persona virtuosa, ¿no? Efectivamente, ¿no es cierto? ¿Y qué es la virtud en Sócrates? Según Sócrates, ¿qué es la virtud? Es un conocimiento que está dentro ¿Es un de conocimiento del nosotros alma? mismos. Es una forma de conocimiento que se encuentra dentro de uno, ¿no es cierto? Ujú. Claro. Muy bien, felicitaciones, son ustedes unos tromes, ¿ah? Muy bien, vamos a pasar ahora a hablar sobre Platón y Aristóteles, ¿correcto? Profe, disculpe. Sí, dime. ¿Aristóteles llegó a relacionarse con Sócrates o solamente Platón, al ser maestro y alumno? No, bueno, hasta donde yo sé, Aristóteles solo conoció a Platón, ¿no? Ahora justo voy a decirlo, más o menos qué tiempo permaneció Aristóteles cerca a Platón y todo eso. Descuiden, yo les voy a decir eso. Les voy a dar ese dato, ¿ya? Muy bien, ahora, como les decía, vamos a hablar sobre Platón, ¿no? Que es una de las grandes figuras del periodo de los grandes sistemas filosóficos, ¿no? Platón vivió entre los años 427 a.C. hasta el 347 a.C.
Es el discípulo más destacado de Sócrates. Escribió sus obras en forma de diálogos. Acá tienen una diferencia importante en relación con su maestro, porque como dije, en su momento, Sócrates no dejó nada escrito, ¿no? No dejó nada escrito. Lo que sabemos acerca del pensamiento de Sócrates lo conocemos a través de Platón, fundamentalmente, ¿no? Bueno, Platón escribió muchos diálogos filosóficos. En la mayoría de ellos, el personaje principal es Sócrates, ¿no? En estos diálogos se aprecia a Sócrates eh, debatiendo sus posturas filosóficas con sofistas, ¿no? Con representantes de la sofística, ¿no? Entre estos diálogos que han sido agrupados con diferentes criterios o con base en diferentes criterios, por ejemplo, una clasificación sencilla es la que los agrupa en diálogos de juventud, los diálogos de madurez y los diálogos de la vejez, ¿no? Claro que hay distintas clasificaciones, pero este, dado que este es un curso introductorio, diremos que sus diálogos han sido agrupados en diálogos de juventud, en diálogos de madurez y en diálogos de vejez, ¿no? Obviamente los diálogos más importantes fueron los que se escribieron en la etapa de la madurez, cuando Platón habría alcanzado lo que los griegos llamaban acmé, acmé, A-K-M-E, acmé. Los griegos pensaban que así como las plantas florecen en un momento determinado, el hombre también lo hace, ¿no? ¿Y cuál es ese momento de mayor florecimiento? ¿No? En el que el hombre puede dar sus mejores frutos. En materia teórica, las mejores obras de un pensador determinado, de un filósofo determinado, fueron escritas durante esta etapa de madurez, ¿no? Bueno, este, entre estos diálogos destacan la República, donde se define la justicia y se brindan las características de la mejor forma de gobierno, ¿no? Bueno, Platón era partidario de la aristocracia, ¿no? Es decir, del gobierno de los mejores, de los más sabios, ¿no? Él decía que el gobierno de la ciudad no se le puede encargar a cualquier persona, ¿no? Es un asunto muy delicado, tiene que estar en manos de los mejores hombres, de los más preparados, ¿no? Para él, solo los filósofos y los matemáticos podían realizar esta función, ¿no? El Fedón, cuyo tema es la inmortalidad del alma, el Banquete y el Fedro, en donde se trata sobre la naturaleza del amor, el Teeteto, en el cual se aborda el problema del conocimiento, y el Menón, que gira en torno a la virtud. En la Apología de Sócrates, Platón presenta su versión del discurso que dio su maestro ante los jueces atenienses para defenderse de las acusaciones que pesaban sobre él. La palabra apología quiere decir discurso en favor de o a favor de, ¿no? En la Apología de Sócrates, Platón presenta su versión del discurso de su maestro ante los jueces atenienses para defenderse de las acusaciones que se habían hecho en su contra, ¿no? Bueno, a Sócrates lo acusaron de, de impiedad, o sea, de no creer en la religión de los atenienses, de no creer en la religión olímpica, lo acusaron de corromper a los jóvenes, ¿no? Infundiéndole falsos dioses, ideas extravagantes, ¿no? Bueno, lo que pasa es que Sócrates era una persona que ejercía cierta influencia, especialmente sobre la juventud, y bueno, ayer como hoy, eso siempre ha sido una piedra en el zapato de los que están en el poder, ¿no? Entonces, decidieron pues eliminarlo, ¿no? Entonces lo llevaron a un tribunal y lo condenaron a muerte
bebiendo la cicuta, es decir, una sustancia extraída de una planta muy tóxica, ¿no? Muy potente. Sócrates decidió someterse a esta sentencia, ¿no? Aceptar su destino, a pesar de que sus discípulos lo instaban a huir, ¿no? Le habían ofrecido su ayuda para que huya y evite pues lo que consideraban como una de las más grandes afrentas en contra de la filosofía, ¿no? Pero Sócrates, que tenía una visión muy particular de, del ciudadano, decía, bueno, la obligación de todo ciudadano es someterse a las normas, ¿no es cierto?, de su país, de su ciudad de estado. Yo no voy a escapar, ¿no? Voy a someterme a lo que dicen las normas, ¿no? Y bueno, precisamente hay un cuento muy bonito que se llama El gallo de Sócrates. Es un cuento muy bonito que se llama El gallo de Sócrates, en el que el autor dice que ya faltaban pocas horas para que se ejecute la pena contra Sócrates. O sea, que sus verdugos le dieran a beber la cicuta, ¿no? Que lo iba a sumergir en un sueño eh, que de manera progresiva le iban a causar la muerte, ¿no? ¿No? Bueno, entonces, fiel a su estilo irónico, Sócrates es el padre de la ironía, ¿no? Les llama a sus discípulos y a uno de ellos le dice, por favor, no te olvides de sacrificar el gallo para Esculapio, le dice, ¿no? Que era una costumbre eh, común entre los griegos de esa época, ¿no? Sacrificar un gallo para el dios, para que acompañe su tránsito hacia el mundo de los muertos, ¿no? Y bueno, este discípulo despistado fue, pues, ¿no? Pilló un gallo y lo sacrificó. Bueno, todo el mundo sabe que Sócrates, pues, no creía en los dioses olímpicos, ¿no? En realidad estaba probando a su discípulo, ¿no? A ver cuán atento estaba a sus enseñanzas, cuánto había aprendido de su maestro, ¿no? Por dentro Sócrates estaría que se burlaba del discípulo, ¿no? Eh, pero bueno, así se llama este cuento, El gallo de Sócrates, ¿no? Bueno, en la Apología de Sócrates, Platón presenta su versión del discurso que dio su maestro ante los jueces atenienses para defenderse de las acusaciones que pesaban sobre él. Asimismo, es importante recordar que en la República se encuentra la famosa alegoría de la caverna, donde Platón nos muestra su teoría del conocimiento, así como también su ontología, ¿no? O sea, su visión de la realidad del mundo, y la teoría política en la que los gobernantes de la polis deben ser los reyes filósofos, ¿no? Bueno, ya dije que para Platón solo los hombres más sabios son los que pueden ejercer el gobierno de la polis, ¿no? Por otro lado, en el Fedro se narra la alegoría del carro alado y se trata sobre la naturaleza tripartita del alma, ¿no? En la teoría del carro alado, por ejemplo, Platón presenta su visión de que la razón es la que debe gobernar nuestras acciones y no los sentimientos, ¿no? Ni los sentimientos ni las pasiones, porque eso puede ser causa de perdición, ¿no? Es la razón la que debe gobernar nuestros actos, ¿no? Muy bien, para Platón, la realidad se divide en dos mundos. El mundo de las ideas, que es un mundo eterno, inmutable, perfecto, es el mundo del ser real. Y el mundo sensible o material, que es un mundo temporal, cambiante, imperfecto, es el mundo aparente, ¿no? Bueno, obviamente nosotros nos encontramos en el mundo sensible, en el mundo material, ¿no? Y todo cuanto existe en él es una copia imperfecta de las ideas, ¿no es cierto? De las ideas que son el modelo perfecto de todo cuanto existe en el mundo sensible, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, en este mundo encontramos caballos,
unos blancos, otros negros, unas hembras, otros machos, ¿no es cierto? Este, unos caballos son de carrera, otros no lo son. Bueno, independientemente de esas diferencias, el modelo perfecto de caballo se encuentra en el mundo de las ideas, así como el modelo perfecto de justicia, el modelo perfecto de hombre, el modelo perfecto de, de bueno, ¿no? Se encuentra en el mundo de las ideas, ¿no? Bueno, muchos siglos después, el filósofo Friedrich Nietzsche eh, dirá que el cristianismo es un platonismo para el pueblo. El, el cristianismo es un platonismo para el pueblo, ¿por qué? Porque el cristianismo eh, basó su teología en la filosofía de Platón, ¿no? Ya que, como sabemos, el cristianismo divide la realidad en dos mundos, ¿no? El mundo terrenal y el mundo celestial, ¿no es cierto? Obviamente, el mundo verdadero es el mundo celestial, ¿no es cierto? Los hombres, ¿no es cierto? Eh, con base en sus buenas acciones, pueden ganarse el paraíso, ¿no? Y empezar a vivir eternamente en el mundo celestial, ¿no es cierto? Bueno, Nietzsche en algún momento dijo, el cristianismo es un platonismo para el pueblo, ¿no? O sea, una forma sencilla, ¿no? De que la gente entienda las ideas filosóficas de Platón, ¿no es cierto? Bueno, por otro lado, para Platón existen dos clases de conocimiento. El conocimiento epistémico, que es el conocimiento verdadero, ¿no? Y la doxa, que es la opinión, la creencia acerca de las cosas sensibles o particulares, ¿no? Platón estaba convencido de que solo podemos acceder al conocimiento, o sea, a la episteme, con la razón, con el entendimiento. El cuerpo, los sentidos, eh, no nos permiten alcanzar el conocimiento. Todo lo contrario, los sentidos impiden que podamos llegar al conocimiento. ¿Por qué? Porque los sentidos nos ofrecen lo aparente de las cosas, ¿no? Nos ofrecen lo cambiante, ¿no? Pero al conocimiento solo llegamos con la razón. No necesitamos del cuerpo, no necesitamos de los sentidos para alcanzar el conocimiento. ¿Y cuándo llegamos a un conocimiento? Cuando llegamos a la idea de algo. O sea, para Platón conocer es llegar a la idea de algo. Estamos en conocimiento o en el conocimiento de algo cuando llegamos a su idea, cuando alcanzamos su idea, ¿no? Los sentidos solo nos permiten captar lo aparente de las cosas, lo particular, lo sensible, lo cambiante, ¿no? Con los sentidos, con el cuerpo, solo podemos conocer ese aspecto, ¿no? El conocimiento de las ideas, episteme, se demuestra a través de definiciones y conceptos únicos sobre cosas múltiples. Sucede que las ideas no pueden tener su origen en nuestro conocimiento sensible, doxa, el cual se obtiene a través del cuerpo. Voy a volver a repetirlo. Sucede que las ideas no pueden tener su origen en nuestro conocimiento sensible o doxa, el cual se obtiene a través del cuerpo. Platón concluye que el conocimiento en sentido estricto se logra por medio del alma, sin necesidad del cuerpo. Ahora bien, conocer o llegar a definiciones es recordar, reminiscencia, lo que el alma ya conoce pero ha olvidado. Claro, esta es una teoría muy interesante, ¿no? Porque supone que cuando nosotros conocemos, en rigor, estamos recordando. ¿Qué recordamos?
lo que nuestra alma contempló en el mundo de las ideas, ¿no? O sea, conocemos, mejor dicho, recordamos lo que nuestra alma ya ha contemplado en el mundo de las ideas, ¿no? Eso es conocer, conocer es recordar, ¿no? Interesante, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que están viviendo una situación y de pronto les viene a la mente esta idea de que ustedes creen ya haberla vivido, ¿no? Que ya les ha pasado, que ya han estado en un lugar antes, ¿no? Y no se explican cuál es la razón. Obviamente la psicología, que es una ciencia, tiene una respuesta de su propia perspectiva. A veces para estos recuerdos, ¿no? Los llama déjà vu, ¿no es cierto? Déjà vu, bueno, tiene teorías que explican cómo surgen estos recuerdos acerca de supuestos sucesos que ya hemos vivido, ¿no? Muy bien. Ahora, la concepción antropológica del alma de Platón es dualista, ya que considera que el ser humano posee cuerpo y alma, ¿no? El alma es inmaterial e inmortal, y el cuerpo es material y está sujeto a la corrupción física y a la muerte, ¿no? Claro, entonces el alma es inmaterial e inmortal. O sea, el alma sobrevive al cuerpo, ¿no? El cuerpo es material y se corrompe, ¿no es cierto? Cuando morimos, el cuerpo se descompone, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y como dice en la Biblia, vuelve al polvo del cual salió, ¿no es cierto? Además sostiene que el alma es preexistente al cuerpo y se ve forzada a reencarnarse en este mundo material reiteradamente, ¿no? Claro, el alma procede del mundo de las ideas. Y cuando el cuerpo muere, el alma sale del cuerpo y regresa al mundo de las ideas, ¿no es cierto? Del cual proviene, ¿no? Ahora bien, para Platón hay tres clases de alma. El alma racional, que es inmortal, inteligente, y se encuentra situada en el cerebro o a la altura de la cabeza, ¿no? Bueno, didácticamente Platón sitúa el alma racional a la altura de la cabeza, ¿no? La sitúa en el cerebro, digamos, ¿no? El alma irascible, que es fuente de pasiones nobles, está situada en la zona pectoral y es inseparable del cuerpo, ¿no? Y el alma apetitiva o concupiscible, que es fuente de pasiones innobles y está situada en el abdomen, ¿no? Está en la zona eh, o sea, debajo del estómago, ¿no es cierto? Donde se sitúan los órganos sexuales y también es mortal, ¿no? Ahora bien, Platón considera que a cada uno de estos tipos de alma le corresponde una virtud, ¿no? Por ejemplo, la virtud del alma racional es la prudencia, ¿no es cierto? La prudencia, la sensatez, ¿no? Eh, la virtud del alma irascible es la valentía, el coraje. Y la virtud que le corresponde al alma apetitiva, situada en la zona del vientre, ¿no? Es la templanza, la moderación, ¿no es cierto? Eh, del alma apetitiva provienen, por ejemplo, las ganas de comer, de beber, de dormir, ¿no? La energía sexual proviene, ¿no es cierto? Por eso se necesita algo que modere o regule estas demandas. Ahí está la templanza, ¿no? Como virtud, ¿no? Muy bien. Ahora, Platón sostiene que el alma racional es la que debe conducir nuestras acciones, ¿no? Y no los sentimientos ni tampoco las pasiones, ¿no? No sé si ustedes han leído un poco de literatura, pero seguramente han oído hablar acerca de, del romanticismo. Bueno, el romanticismo no solo
se expresa a través de la literatura, sino del arte en general, de la cultura en general, también lo ha habido en la filosofía, ¿no? Romanticismo en la filosofía. Pero para, pero para expresarme únicamente del romanticismo en la literatura, eh, bueno, en la literatura el romanticismo sostiene pues la preeminencia de las pasiones, de los sentimientos, ¿no? Este, eh, los románticos, los escritores que pertenecen a este movimiento, pues sueñan con un mundo gobernado por los sentimientos, ¿no? No por la razón, ¿no es cierto? Actividades que son expresión del sentimiento, de la pasión, ¿no es cierto? Las aventuras, los viajes, qué sé yo, ¿no? Eh, pero no hay que olvidar también que esa primacía de los sentimientos y la pasión ha llevado a muchos escritores a terminar sus vidas de manera trágica, ¿no? Algunos de ellos se suicidaron, ¿no? Otros se mataron o murieron en el carro que conducían, en el avión en el que se desplazaban. Bueno, Platón dirá pues que es la razón y no los sentimientos ni la pasión la que debe gobernar nuestras acciones, ¿no? Muy bien, ahora vamos a pasar a Aristóteles. Bueno, Aristóteles, como sabemos, fue discípulo de Platón y maestro de Alejandro Magno. Bueno, resulta que Aristóteles era un extranjero en Atenas, donde estaba localizada la academia que fundó Platón, su maestro, ¿no? Y que es considerada la primera universidad del mundo occidental, ¿no? La academia, ¿no? Eh, Aristóteles era de origen macedónico, él nació en la ciudad de Estagira. Su padre fue un médico que trabajó en la corte del rey Filipo, ¿no? Aristóteles perdió prematuramente a su madre, un tiempo después perdió a su padre. Un pariente de Aristóteles se encargó de su cuidado, de su educación. A los 18 años lo envió a Atenas para matricularse en la Academia de Platón y ahí permaneció por espacio de 20 años hasta la muerte de Platón, ¿no? Incluso se sabe que Aristóteles quería dirigir la academia tras la muerte de Platón, pero Platón ya había dado órdenes para que la dirección de este centro de estudios eh, pasara a uno de sus sobrinos, ¿no? Lo que lo descorazonó a Aristóteles, y bueno, y apresuró su retiro de la academia, ¿no? Un tiempo después, Aristóteles fundaría su propio centro de enseñanzas filosóficas, el Liceo, en honor del héroe griego Apolo Liceo, ¿no? Él fue preceptor, o sea, maestro privado, el tutor, si se quiere, ¿no? Profesor particular de Alejandro Magno, uno de los militares y estrategas más importantes de la historia, ¿no? Sus obras más importantes son la metafísica, la física, Órgano, la ética Nicómaco, que estaba eh, dedicada a su hijo del mismo nombre, y la política, ¿no? El Estagirita, como también se le conoce a Aristóteles, llamó a la metafísica filosofía primera, con el único objetivo de diferenciarla de la filosofía segunda o física. Claro, o sea, la metafísica se ocupa, por ejemplo, sobre los principios más generales eh, de, de todo cuanto existe, ¿no? O sea, por ejemplo, se ocupa sobre el ser, los modos del ser, etcétera, ¿no? Las categorías, bueno, etcétera, ¿no? En cambio, la filosofía segunda
está orientada a estudiar hechos propios del mundo natural, ¿no? Como el espacio, el tiempo, bueno, esas cosas, ¿no? Temas relativos al mundo natural, al mundo físico, ¿no? Esta filosofía primera constituye precisamente la ciencia que se ocupa de las realidades que están por encima de las realidades físicas, ¿no? La metafísica se ocupa, ya lo dije, sobre el ser, por ejemplo, ¿no? Sobre el ser, sobre los accidentes del ser, sobre los modos del ser, etcétera, ¿no? Es decir, es la ciencia que indaga las causas y los principios primeros de todas las cosas, ¿no? Bueno, su concepción ontológica del mundo está basada en su teoría de la sustancia. Esta teoría fue hecha con la finalidad de refutar a Platón, su maestro, porque como recordaremos, Platón afirmó que existen dos mundos o dos realidades, el mundo de las ideas y el mundo sensible. Es más, para Platón, el mundo verdadero, el mundo perfecto, el mundo auténtico es el mundo de las ideas, ¿no? Afirmación que Aristóteles rechaza, ¿no? Y es que para Aristóteles eh, solo hay un mundo, que es el mundo sensible, ¿no? Sostuvo que las ideas no están separadas de las cosas, no están separadas del mundo sensible, ¿no? Para Aristóteles, el mundo sensible, el mundo material es real y es verdadero, no es aparente ni falso como sostenía Platón, ¿no? De la misma forma, sostuvo que dicho mundo sensible está constituido por cosas individuales. Las cosas individuales son lo real, ¿no? Recuerden que para Platón lo real son las ideas y las ideas son universales porque con una misma idea se puede referir a varias cosas, ¿no? Por ejemplo, la idea de caballo se refiere pues a todos los caballos que existen y que existirán. La idea de manzana se refiere a todas las manzanas que existen, que han existido y que existirán, ¿no? ¿No es cierto? Con una misma idea te puedes referir a una diversidad de entes, ¿no? Pero para Aristóteles, lo real no son las ideas, sino las cosas individuales, a las cosas a las cuales llama sustancias, ¿no? Y él sostiene que estas sustancias, que son entidades individuales, constan de dos aspectos que no se pueden separar, que son la materia y la forma. La materia y la forma. Todas las cosas constan de materia y forma. Por ejemplo, el hombre, ¿no? Lo material en el hombre es su cuerpo, lo inmaterial es el alma, su forma es el alma, ¿no es cierto? Una carpeta tiene como materia la madera de la que está hecho, y su forma es el modelo de carpeta que el carpintero le dio, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Aristóteles decía que no hay materia sin forma, ni forma sin materia. No hay materia sin forma, ¿no? Ni forma sin materia, ¿no? Esta teoría es conocida como teoría ilemórfica o ilemorfista, ¿no? Palabra que está compuesta por dos voces de origen griego, gile, que quiere decir materia, y morfos, que quiere decir forma, ¿no? Ahora bien, es el primer pensador que elabora una teoría de las causas, ¿no? Para explicar la multiplicidad de formas que existen, ¿no? Él sostuvo que lo que explica la multiplicidad de formas se debe a que todas poseen cuatro causas, dos de las cuales son intrínsecas, ¿no? De latín intro, que quiere decir dentro, y dos son extrínsecas, de latín ex, que quiere decir fuera o afuera, ¿no? Las causas intrínsecas son la causa material y la causa formal. La causa material es aquello de lo que está hecha una cosa. Ya lo dije, por ejemplo, si pensamos en una carpeta, la causa material es la madera, ¿no? Profe, ¿y cuál es la forma? Bueno, es el modelo, ¿no? Su forma, su esencia es el modelo, ¿no? Que posee esa carpeta, ¿no?
Y las causas extrínsecas son la causa eficiente y la causa final. La causa eficiente es quien ha hecho la cosa. Por ejemplo, el carpintero que hizo la carpeta es la causa eficiente. Y la causa final es el motivo, el propósito, la finalidad para la cual fue hecha esa cosa. ¿Para qué fue hecha la carpeta? Bueno, para sentarnos a estudiar. Bueno, ese es el propósito, esa es la causa final, ¿no? Ahora, todos sabemos que si Platón ejerció una gran influencia en San Agustín, Aristóteles lo hizo en Santo Tomás. San Agustín es uno de los padres de la iglesia, ¿no? Es la figura más importante de la patrística, que es uno de los periodos en los que se divide la filosofía medieval, ¿no es cierto? La patrística, que corresponde a los primeros siglos de la iglesia cristiana, eh, tiene como figura descollante a San Agustín de Hipona, ¿no? En el cual se puede apreciar con relativa facilidad la influencia de Platón. Pero en el pensamiento de Santo Tomás, en el pensamiento del Aquinate, del doctor Angelicus, ha ejercido una gran influencia Aristóteles. Santo Tomás es la figura de la escolástica, ¿no? Que tiene su apogeo en el siglo XIII, XIV, en Europa, ¿no? Bueno, Santo Tomás, bajo el influjo de Aristóteles, dirá pues que la causa eficiente del mundo es Dios, ¿no? Aristóteles decía que si el mundo está en movimiento es porque hay un motor inmóvil que lo ha puesto como tal, en movimiento, ¿no? ¿No es cierto? Aristóteles creó la teoría de la potencia y el acto para explicar el movimiento presente en las cosas, porque él se preguntaba, ¿cómo puede ser que las ideas, ¿no? Que las ideas que son inmóviles puedan explicar el movimiento presente en las cosas del mundo material? Eso no lo explica Platón, decía Aristóteles, ¿no? Por eso es que Aristóteles elabora esta teoría de la potencia y acto para explicar el movimiento, ¿no? De tal manera que el movimiento significa pasar de la potencia al acto. La potencia es lo que una cosa puede llegar a ser y el acto es lo que esa cosa está haciendo. Por ejemplo, ustedes son estudiantes en acto, pero en potencia son abogados, son ingenieros, bueno, tantas cosas, ¿no? ¿Entienden? Entonces, Aristóteles rechazó esto de que las ideas eh, explican la realidad sensible, son el modelo, porque ¿cómo puede ser que las ideas, si son inmóviles, puedan explicar el movimiento? Es algo que Platón no explica, ¿no? Pero que Aristóteles trató de explicar con esta teoría de la potencia y el acto, ¿no? Entonces él dice que si el mundo está en movimiento es porque existe un primer motor, que él llamó primer motor inmóvil, que lo ha puesto en acto, ¿no? En acto. El primer motor inmóvil, ¿no es cierto? Es acto puro, ¿no? Lo ha puesto en acto. Y Tomás de Aquino identificó el primer motor inmóvil con Dios, ¿no? Ahora bien, en cuanto al conocimiento, Aristóteles valora la sensación y la imaginación contrariamente a Platón. Recordemos que para Platón eh, ni el cuerpo ni los sentidos en particular intervienen en el conocimiento. Es más, Platón le tenía ojeriza a los sentidos, ¿no? La misma ojeriza que más adelante le tiene Descartes, ¿no? Descartes también descarta la participación de los sentidos en el conocimiento, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, al menos en el conocimiento, él dice que el punto de partida del conocimiento son las ideas innatas, dice, ¿no? ¿Cierto? Es lo que dice Descartes. Bueno, entonces Aristóteles
valora la sensación y la imaginación. Él dice que el ser real se conoce primero mediante la sensación y luego mediante el pensamiento. O sea, existe, si se quiere, una gradación, ¿no? Primero conocemos con los sentidos y luego conocemos con el pensamiento, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, esta es una idea muy importante, ya que es contraria a la idea que tenía Platón acerca del conocimiento, ¿no? El alma para Aristóteles es la forma del cuerpo y no está separada de él. Es decir, el cuerpo y el alma constituyen una única sustancia, ¿no? Acá también tienen una diferencia importante con Platón, porque Platón considera que el alma constituye un elemento separado del cuerpo, ¿no? El alma es una realidad independiente del cuerpo, ¿cierto? Es más, es inmaterial y es eterna. Cuando el cuerpo muere, el alma se desprende y regresa al mundo de las ideas. Aristóteles tiene otra concepción, ¿no? El cuerpo y el alma constituyen una única sustancia. A su vez, distingue tres funciones en el alma. La función vegetativa. Esta función hace que los seres con vida se nutran, crezcan y reproduzcan. Está presente en todos los seres vivos y las plantas solo poseen esta función. O sea, el hombre posee alma vegetativa, los animales poseen alma vegetativa, pero las plantas solo poseen alma vegetativa, que les permite nutrirse del agua, ¿no? Las plantas toman, mediante las raíces, toman la humedad a través del agua, toman los nutrientes que necesitan para crecer, ¿no es cierto? Se reproducen, ¿no? En este sentido, las abejas cumplen una función importante porque en algunos casos las abejas polinizan, ¿no? Llevan las semillitas de una planta a otro lado, ¿no? Y así es como se reproducen, ¿no? Bueno, la función sensitiva está asociada con la capacidad que tienen algunos seres vivos de verse afectados por el mundo externo. Más propiamente es la función que permite que los animales puedan experimentar dolor, pero también placer, ¿no? Es una función que les corresponde a los animales y al hombre, ¿no? Los animales, al igual que el hombre, eh, pueden experimentar sufrimiento, dolor, pero también placer, ya dije, ¿no? En general, los animales que tienen sistema nervioso, un sistema nervioso por el cual, pues, que está relacionado con estas experiencias del dolor y del placer, ¿no es cierto? A propósito, recordemos que Descartes decía que los animales son como máquinas, o sea, son pura materia en movimiento, son como máquinas, ¿no? Es decir, no sienten sufrimiento, no sienten dolor, ¿no? Digamos, es el responsable de alguna manera, ¿no? De esta idea, digamos, del maltrato que durante mucho tiempo se les ha dado a los animales, ¿no? Hay un libro que pertenece a un filósofo español fallecido hace algunos años, Jesús Mosterín, que se llama El triunfo de la compasión, en el cual él habla sobre ciertas prácticas que ya están siendo desterradas en ciertos lugares del planeta, como por ejemplo la tauromaquia, ¿no? Las peleas de gallos, bueno, las peleas de perros, etcétera. Este, y aduce, ¿no? O defiende la existencia de supuestos derechos en los animales, ¿no? Y condena, digamos, esta distorsión
que surgió como consecuencia de ciertas filosofías que consideraban que los animales son pura materia, moviéndose, ¿no? Son como máquinas, ¿no? Bueno, y la función intelectual que es propia es exclusiva del hombre. Recordemos que Aristóteles, pues, definió al hombre recurriendo a los criterios de género próximo y diferencia específica, ¿no? ¿Cuál es el género próximo del hombre? Animal. ¿Cuál es la diferencia específica? Racional. ¿Qué es el hombre? Un animal racional. Así es como lo definió Aristóteles, ¿no es cierto? Muy bien, jóvenes. Hasta ahí quiero saber si está todo claro. ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Muy bien. Vamos a hacer una cosa, ¿ya? A ver, vamos a resolver las 8 preguntas, ¿ya? Porque tenemos 15 minutos o bueno, eh, hasta donde alcancemos, ¿ya? Vamos a resolver los ejercicios de clase, ¿les parece? Salvo que ustedes quieran hacerme alguna pregunta, no sé, si ustedes quieren hacerme alguna pregunta en relación con lo que he hablado, con toda confianza, por favor. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a resolver. Vamos a empezar por el primer ejercicio de clase. Ya dice, en la pedagogía clásica, el preceptor no se limitaba a transmitir contenidos dogmáticos al discípulo. Más bien rechazaba la idea de que la simple recepción pasiva de verdades externas constituyera un acto de conocimiento. Su función consistía en provocar la aporía. Aporía quiere decir, problema, si se quiere, ¿no? Un problema, una dificultad. Desestabilizar las certezas previas y orientar al alumno hacia la autoinvestigación, de modo que éste accediera por sí mismo a los principios que ya poseía en potencia. El maestro, por tanto, no añadía información alguna, sino que facilitaba el proceso de génesis interna del saber. Su labor era, en esencia, una obstetricia, miren, obstetricia del intelecto. La forma de enseñanza en la pedagogía clásica se relaciona con el método. Bueno, la respuesta se encuentra en la alternativa B, mayéutico, de interrogar para descubrir conocimientos. A ver, leamos la solución. El método socrático, la mayéutica, consiste en el arte de hacer preguntas con las que el alumno llega a descubrir la verdad por sí mismo, ¿no? Claro, aquí miren, en el enunciado de la pregunta, si se dan cuenta, hay algunas ideas que nos ayudan a llegar a la respuesta, ¿no? Por ejemplo, obstetricia del intelecto. Bueno, todo el mundo sabe pues que la obstetriz es una mujer encargada de ayudar a otras mujeres a parir, a dar hijos, ¿no? Lo que hacían y hacen todavía en algunos lugares las comadronas, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, eso ya me da un indicio, ¿no es cierto? A dónde apunta la pregunta, ¿no? ¿No es cierto? Pasamos a la pregunta 2. La laptop que ahora ilumina tu rostro reúne una amalgama de silicio, aluminio y vidrio, pero solo cuando esas piezas adoptan una forma, teclado, pantalla, circuitos ordenados, se convierte en una computadora y no en un simple montón de metal. Igual ocurre con la taza de café que descansa a tu lado, arcilla cocida, esmalte y una asa curva. La materia es la arcilla. La forma es ese hueco perfecto que invita a contener líquido. Hasta la mochila colgada en la silla obedece al esquema. Por un lado lona o nylon y por otro la silueta de bolsillos, cremalleras y tirantes que la convierten en mochila y no en un trozo de tela arrugada. Según el texto,
Asumiendo la teoría ilemórfica, podemos inferir que los objetos, la respuesta está en la alternativa E de enano, tienen materia-forma que son indisolubles, o sea, indesligables, que no se pueden separar, ¿no? Veamos la solución. Para Aristóteles, el mundo sensible está constituido por las cosas individuales, las cuales son sustancias compuestas de dos aspectos indesligables, materia y forma, y lemorfismo, ¿no? Claro, en el enunciado hay elementos para llegar a la respuesta, ¿no? Porque se habla, por ejemplo, de la laptop que ilumina tu rostro, dice, ¿no? Reúne silicio, aluminio, vidrio, pero solo cuando esas piezas adoptan una forma, teclado, pantalla, se convierte en una computadora, ¿no? Claro, ¿no? Está hablando sobre la relación de materia y forma, ¿no? 3. En muchas aldeas de Japón, los niños de 6 años viajan solos en tren para ir al colegio. Se les ve bajando en la estación con su mochila amarilla y una tarjeta que indica su ruta, y nadie se inmuta porque la confianza colectiva actúa como una cerca invisible. En cambio, en las grandes capitales latinoamericanas, esa misma imagen provocaría pánico. Una madre que dejara a su hijo recorrer la ciudad sin supervisión sería tildada de irresponsable, y en cuestión de minutos algún desconocido filmaría el episodio y las redes sociales exigirían la intervención de los servicios de protección al menor. En el marco de la filosofía antigua se deduce que el texto es la respuesta está en la alternativa B de Barco, defensa del relativismo de los sofistas. Claro, es que en el enunciado se está hablando acerca de las diferencias que existen en cuanto a la forma como se educa, cómo se educa a los niños, ¿no? En Japón, pues, ya desde los 6 años se les permite a los niños que viajen solos, en tren, qué sé yo, cubriendo largas distancias. Aquí en Latinoamérica eso sería, pues, un riesgo grande dada la delincuencia que hay, la inseguridad que existe, ¿no? Pero todo es relativo, como dirían los sofistas, pues, ¿no? La sociedad tiene diferentes perspectivas sobre el cuidado de los hijos, por tanto, se trata de una perspectiva relativista. El pensador más representativo de los sofistas es Protágoras, quien manifestó: el hombre es la medida de todas las cosas, la cual afirma que la verdad y la falsedad son decididas de acuerdo con el parecer de cada hombre. Vamos con la pregunta 4. Mario asegura que la luz que le llega a la retina no es el árbol en sí, sino un paquete de fotones que su cerebro convierte en verde, en ramas, en sombra, que el sonido del trueno no es la nube estallando, sino aire vibrando, que la cóclea traduce como estruendo. Por eso concluye que todo lo que cree ver, oír o tocar son sombras proyectadas, copias movedizas de un mundo real que no habita en sus sentidos, sino tal vez en una idea que aún no alcanza a vislumbrar. El pensamiento de Mario posee afinidad con la respuesta está en la alternativa de teoría de los dos mundos de Platón. El pensamiento de Mario guarda relación con la teoría de los dos mundos de Platón. Según este filósofo griego, existen dos mundos: el sensible, que es aparente, imperfecto y cambiante, y el de las ideas, que es eterno, inmutable y perfecto, ¿no? 5. Un estudiante de ingeniería civil en clase, al observar muchos triángulos dibujados, uno recto, otro obtuso, otro desigual, se percata de que sus sentidos solo captan figuras imperfectas que se borran o deforman. Si, pasando por alto esos defectos, se pregunta: ¿qué es lo mismo en todos ellos que los hace triángulos? Descubre por medio de la razón que es la idea del triángulo. Esa verdad no la aportan los ojos ni se desprende de la experiencia. De acuerdo con el texto y la gnoseología platónica, el triángulo es, la respuesta está en la alternativa A, considerado un conocimiento llamado episteme. Veamos la solución. Dice:
es considerado un conocimiento conocido como episteme. Para Platón, episteme es el conocimiento de las ideas o universales, ciencia. 6. Un agricultor señala que la semilla de trigo en la tierra absorbe agua y minerales. Luego transforma esas sustancias en savia, es decir, convierte lo ajeno en sustancia propia sin destruir su forma específica. Posteriormente dirige esa savia hacia los nudos. Pasado el tiempo, la planta alarga el tallo según la proporción propia de su especie y se producen granos nuevos. El agricultor, de acuerdo con Aristóteles, estaría señalando la respuesta está en la alternativa C, llamada función vegetativa del alma. Veamos por qué. La función vegetativa realiza las tres operaciones cardinales que Aristóteles le atribuye: nutrir, crecer y reproducir, manteniendo la especie sin intervención de la razón ni de los sentidos. 7. Martín, estudiante de secundaria, obtiene un 3 en su examen de matemáticas. Tras haber estudiado toda la semana, su rostro se enciende, aprieta el papel entre los dedos y sin meditarlo se levanta frente al profesor gritando: «Esto es injusto». Rompe el examen, se niega a sentarse y luego convoca una protesta frente a la dirección, exigiendo la revisión de las pruebas y los criterios de evaluación. Su ira se traduce en arengas, pancartas y un plantón. Según la división platónica del alma, podemos inferir que la respuesta está en la alternativa D. Martín es dominado por su alma irascible, ¿no? O sea, la cólera lo domina. Platón dividió el alma en tres partes: racional, irascible y apetitiva. Toda persona que se considera prudente lo muestra dominando con su alma racional su ira y deseos. De este modo, Aquiles, sujeto iracundo, no es para Platón un modelo de conducta. Y 8. Un médico manifiesta en clase que las lesiones cerebrales, la anestesia o las enfermedades neurológicas alteran la personalidad, la memoria y la capacidad de decisión. Si el alma fuera el soporte último de esas funciones, debería conservarlas intactas fuera del cerebro. Sin embargo, estas desaparecen cuando el órgano falla. Ello sugiere que la conciencia depende de la materia y no de un ente separable que migra. Asimismo, no hay datos reproducibles que validen recuerdos de vidas pasadas que no pueden explicarse por sesgos de memoria, información cruzada o sugestión hipnótica. De lo anterior se podría afirmar que el médico coincide con Aristóteles, quien, la respuesta está en la alternativa C, rechazaba la doctrina platónica de la reencarnación del alma. Para Aristóteles, el alma es la forma del cuerpo, por tanto pertenece al orden natural y como cualquier otra forma, no puede existir separada de la materia. Jóvenes, como pueden apreciar, después de estas 8 preguntas, hay una semblanza, si se quiere, sobre Aristóteles, muy interesante. El título es La familia de Aristóteles, el afecto como raíz de la filosofía. Se los recomiendo, es muy interesante para que conozcan algunos aspectos relacionados con la vida de este gran filósofo, ¿no? Por ejemplo, acá se dice que Aristóteles perdió a sus padres siendo muy joven. Su padre, que era médico y que era médico del rey de Macedonia, le legó una mirada científica y empírica que luego aplicaría en sus estudios. Quedó al cuidado de Proxeno, quien lo acogió con cariño y le enseñó que la familia puede construirse con afecto, no solo por lazos de sangre. Agradecido años después, adoptaría al hijo de Proxeno como su heredero, ¿no? Durante su exilio se casó con Pitias, con quien vivió una unión breve pero profunda. Su temprana muerte lo dejó en duelo, pero convirtió ese amor en una reflexión ética. Para él,
El matrimonio era la forma más íntima de amistad, una unión de proyectos. Bueno, se los recomiendo, es muy interesante esta semblanza sobre Aristóteles, ¿no? Bueno, jóvenes, a ver, ¿qué les ha parecido esta clase? A ver, díganme, ¿todo claro? Profe, y la clave de la lectura. Todo buena. Ah, la clave de la lectura, ya. Es la A, avión. La clave de la lectura es avión, ¿correcto? Sí, no sé si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta en torno a lo que hemos hablado el día de hoy. Si mal no recuerdo, la próxima semana vamos a pasar a filosofía moderna, Descartes. Vamos a ver a Descartes, a Locke, a Hume. Si mal no recuerdo, vamos a llegar hasta Kant, ¿no? Les digo para que vayan leyendo un poco, si es que ustedes gustan, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces yo les voy a hacer preguntas, pues, ya nos quedan 2 minutos, así que vamos a ver, ¿cómo se llama el periodo de la filosofía antigua en el que desarrollan su pensamiento Platón y Aristóteles? ¿Cómo se llama? No, no es ¿Helenística? antiguo. El periodo de la filosofía antigua en el que desarrollan su pensamiento Platón y Aristóteles. Tampoco es filosofía clásica, tampoco es antropológica. ¿Sistema? ¿Temático? Es periodo de los sistemas, de los grandes sistemas, ¿no? Temático. Sistemático, efectivamente. Periodo sistemático, ¿no? Y Sócrates, ¿en qué periodo desarrolla su pensamiento? Ya se los había preguntado. ¿En qué periodo Antropológico. Antropológico, efectivamente. Muy bien. Antropológico, ¿no? Eso es muy bien. A ver, Aristóteles desarrolló su teoría hilemórfica, de acuerdo con la cual el único mundo que existe es el mundo material que consta de sustancias individuales. Las sustancias individuales se componen de dos aspectos inseparables. ¿Cuáles son? Materia y forma. Materia y forma, ¿no es cierto? Materia y forma. Muy bien, jóvenes, eso es todo. Hemos llegado al final. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, luego, profe. profesor. Muchísimas Hasta luego. gracias. Gracias a ustedes. Chao, profe. Hasta luego. Nos vemos.